Bienvenidos. Ok, seguimos después. Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de conferencias pautado los días viernes dentro del programa de formación para gerentes de la energía eléctrica nacional. Hoy tenemos el agrado de contar con el doctor Marcel Granier, quien nos va a estar hablando acerca de transformación del Estado venezolano. Para su presentación formal también nos acompañan los profesores Gustavo González y Alberto de Lima, coordinadores académicos de este programa. Antes de dar inicio con el profesor Gustavo, recordarles por favor que van a mantener sus micrófonos y videos apagados y una vez finalice la conferencia pueden hacer sus preguntas a través del chat y nosotros se lo vamos a compartir a nuestro invitado de hoy. Nuevamente muchas gracias, bienvenidos en nombre del IESA. Profesor Gustavo. Okay, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el ciclo de conferencias relacionado con el curso para la industria eléctrica nacional. Hoy nos acompaña con nosotros el doctor Marcel Granier. El doctor Granier es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y cursó estudios de posgrado en finanzas en Inglaterra y en administración de empresas. Doctor Granier es presidente de la Junta Directiva y director general de Radio Caracas Televisión y de las empresas 1BCE. Ha defendido la libertad de pensamiento y de expresión y de organizar y de emprender, así como los derechos de propiedad en múltiples foros y tribunales, tanto a nivel nacional como internacional. Con toda seguridad, la mayoría de ustedes conoce bien al doctor Marcel Granier, así que sin más palabras, Marcel, es tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias también a Leopoldo Batista y a Gustavo Rosen por hacer posible esta conversación con ustedes. El tema es un tema bien complejo y no quise caer en la tentación de hacer una presentación formal, sino más bien buscar una conversación. Porque cuando se habla de transformar el Estado venezolano, hay dos preguntas que tenemos que hacernos. ¿Transformarlo para qué? ¿Y quiénes son los que van a hacer esa transformación? Y lamentablemente, ninguno de esos dos puntos está claro. Si nosotros analizamos la historia de Venezuela, encontramos con que han ocurrido muchas de estas transformaciones, pero siempre ha estado claro cuál era el propósito y quiénes eran los protagonistas. La primera, por supuesto, es la que da origen a la República, un grupo de criollos en busca de reconocimiento, y eso es importante tenerlo en cuenta porque todas las transformaciones históricas tienen que ver con el reconocimiento. Si no hay un grupo de ciudadanos que esté buscando el reconocimiento, no va a haber transformación. Aquellos criollos aprovecharon la oportunidad de las guerras napoleónicas y plantearon su proyecto republicano y lucharon por ese proyecto hasta que lo llevaron a buen fin. Ahí se forma la República, que se concreta con la creación de la que llamamos hoy en día la Gran Colombia, de la creación de Colombia, con la unión de lo que eran Ecuador, Colombia y Venezuela en aquel momento. Frente a eso, hay un grupo de personas que aspiran a un reconocimiento. ¿Quiénes son? Los venezolanos, capitaneados por el general Páez. ¿Y cuál es el proyecto? Establecer una república independiente, distinta, diferente de la Gran Colombia, separada de ella. Y ellos van llevando adelante su propósito. Pero hay grupos dentro del Estado venezolano, dentro de la sociedad venezolana, que se sienten marginados y que están buscando reconocimiento y encuentran el pretexto en las diferencias de opinión. Básicamente es un grupo capitaneado por agricultores y hacendados que tienen intereses muy encontrados con los comerciantes y los banqueros, que eran los que dominaban el después llamado Partido Conservador. Y se alzan contra ellos y establecen su proyecto. Ese proyecto
que está muy bien narrado en un libro del doctor Velázquez, que se llama La caída del liberalismo amarillo, va desarrollándose a lo largo de las siguientes décadas hasta que hay un grupo de venezolanos que se siente excluido y quiere participar, aspira al reconocimiento. Son los andinos que invaden, dirigidos por el llamado general Cipriano Castro y acompañado por el general Juan Vicente Gómez, y ellos establecen su proyecto y traen una serie de transformaciones a la sociedad venezolana y nos gobiernan durante casi 40 años hasta que, consecuencia de ese proyecto modernizador del general Gómez, yo sé que suena raro hablar así, pero fue un proyecto modernizador importante. Consecuencia de ese proyecto modernizador, surgen en Venezuela empieza una clase media incipiente que se va profesionalizando, surgen sindicatos y surge una clase obrera. Esos grupos aspiran a reconocimiento también y tienen un proyecto. El reconocimiento lo lideriza va fundamentalmente Acción Democrática, Rómulo Betancourt, que habla desde sus inicios de que Acción Democrática es un partido, ustedes a lo mejor no recuerdan eso porque fue hace muchos años, yo estaba empezando en el colegio cuando oía esos cuentos. Acción Democrática era un partido policlasista porque aspiraba a incorporar a las distintas clases que habían venido surgiendo como consecuencia del progreso venezolano. Y ese proyecto, con sus altibajos, es el que termina en el año 98, cuando un grupo de personas que se sentían excluidas, militares que aspiraban a más poder del que tenían y sectores políticos que no habían encontrado su puesto en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, en el llamado bipartidismo, aspiran al reconocimiento y traen un proyecto. Ese proyecto está en eso que se llama el árbol de las tres raíces, que poca gente ha comprendido, pero ese era el proyecto que tenían y que lo razonaban y lo argumentaban. Y hoy nos encontramos en una situación en que hay grupos de desafectos que aspiran a ese reconocimiento y que nos preguntamos nosotros si tenemos un proyecto o no. La situación actual la describen muy bien, a mi manera de ver, unas palabras que pronunció el Papa Benedicto XVI en el Bundestag alemán en el año 2012. Y él decía: un Estado sin justicia es solo una banda de ladrones. Y ese es el drama venezolano hoy en día. O sea, como país hemos fracasado, o sea, no hay justicia, es esa banda de ladrones de que habla el Papa Benedicto XVI, no hay paz, no hay orden, no hay seguridad, no hay progreso. Y esos han sido los ideales venezolanos siempre, ¿no? Como dice John Lombardi, la búsqueda del orden y el sueño del progreso. Bueno, aquí ni hemos encontrado el orden, ni soñamos con ver el progreso. Pero esto ocurre, todo este fenómeno del cambio que ocurre en el año 98, es un fenómeno muy complejo porque en un momento determinado, la mayoría de los venezolanos, probablemente en las únicas elecciones limpias que ha habido en los últimos 40 años, se pronunció a favor de esa fórmula. O sea, había algo en el subconsciente o en el consciente venezolano que estaba muy en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. Entonces, a la hora de hablar de la transformación que aspiramos para el Estado venezolano, tenemos que tener en cuenta por qué ese sistema que comienza en Venezuela con los partidos políticos
y la incorporación de todos los venezolanos al voto, incluyendo las mujeres. ¿Por qué ese sistema fracasa? Porque en un momento determinado una mayoría importante de venezolanos vota por un cambio, sabiendo bien qué era lo que venía. O sea, los militares no habían ocultado sus intenciones golpistas, sus intenciones de acabar con el statu quo. De hecho, fracasaron 2 veces en tratar de cambiarlo. Y los políticos que los acompañaban también tenían una agenda clara. Voy a regresar sobre este tema en un momento, pero quiero hacer una referencia, salirme del marco venezolano y ver lo que estaba pasando en el mundo. Porque a partir de los años 80, el descalabro que está ocurriendo en Venezuela está ocurriendo a nivel mundial también. Con los cambios políticos que ocurren fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, que han sido siempre los abanderados de la ideología liberal y democrática, empiezan a hacer unos avances tan grandes que van descolocando, desequilibrando a la otra gran potencia que existía en el mundo, que es la Unión Soviética. Y en ese cambio colapsa el comunismo. Yo creo que el único país del mundo donde se habla de comunismo después de 1989 es Venezuela. El único. O sea, hay regímenes comunistas vigentes anteriores al 89. Pero después del 89, el único gobierno con aspiraciones comunistas ha sido el venezolano. Ese cambio mundial tiene un impacto muy grande sobre nosotros. Porque ¿qué significa ese cambio? La desaparición del comunismo, el fin de la bipolaridad en el equilibrio de las relaciones internacionales y la creencia en Occidente de que con eso se repetía el tema del fin de la historia, donde por cierto han sido muy cambiadas las palabras, las ideas que expresó Fukuyama en ese sentido. Pero esa no es la primera vez que se habla del fin de la historia. Cuando Napoleón obtiene sus victorias, en un momento en que empiezan a surgir las ideas liberales, todo ese proyecto, cuando él derrota a Prusia, fundamentalmente en 1806, pero después siguen esas victorias y se va apoderando de toda Europa. También Hegel hablaba del fin de la historia. O sea, ese es un tema que ha fascinado mucho a los filósofos y a los historiadores. Si hay algún sistema de gobierno ideal que pueda regir a toda la humanidad y cuáles serían esos principios. Fukuyama piensa en su texto fundamental, él piensa que eso es la idea de la libertad amparada en 2 áreas, que es a las que me voy a referir después con respecto a Venezuela. Uno es el triunfo de la democracia liberal. Y la democracia liberal se expresa a través de los partidos políticos y de todas esas instituciones pues, que tanto apreciamos algunos. La idea de que haya un equilibrio de poderes, de que haya un Estado de Derecho, de que todos sean iguales ante la justicia y la justicia sea igual para todos, el derecho a la presunción de inocencia, el respeto a los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Y por el lado económico, él piensa Fukuyama que es el triunfo definitivo de la economía de mercado. Que ese modelo es el que va a terminar imponiéndose en la humanidad. Por eso él habla del fin de la historia. Los procesos históricos son lentos y toman tiempo, no son cosas que ocurren instantáneamente. O sea, la derrota de los totalitarismos, que es el gran fantasma
del siglo XX tomó muchos años. O sea, derrotar a Alemania tomó 5 años de guerra y una destrucción enorme y 2 bombas atómicas. O sea que fue un proceso largo. Y derrotar al comunismo fue un proceso todavía más largo, porque hubo ese hiato que es la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial para acabar con el nazismo, lo cual le permite un cierto acercamiento con los gobiernos democráticos, liberales del mundo, fundamentalmente pues Estados Unidos e Inglaterra, pero eso dura muy poco. O sea, ya a los pocos años ya se están peleando en otra guerra, ya empiezan a hacer la guerra a través de otros protagonistas, la guerra de Corea y bueno, la guerra de Vietnam, todo. Entonces ese proceso de derrota del totalitarismo comunismo toma, podemos decir, 70 años si lo contamos desde el inicio de la Revolución Rusa, o 40 años si lo tomamos desde el fin de la Segunda Guerra. Pero el hecho es que es un proceso largo, pues que tomó casi todo el siglo XX el que se afianzaran las democracias liberales. Cuando está ocurriendo esto en el mundo, en Venezuela, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo un agotamiento del modelo liberal, por distintas razones, que no es el caso de que las veamos ahora, aunque sí debemos pensar mucho en ellas a la hora de diseñar un proyecto de Estado que reemplace al que tenemos. Los partidos políticos se van agotando. Y en eso, Venezuela fue uno de los primeros países donde se vio este fenómeno, de que los partidos políticos, que son el brazo fundamental ejecutor de la democracia, se van debilitando. Si nosotros comparamos los resultados electorales del 88, el 93 y el 98, lo vemos muy claro. En el año 88, Acción Democrática y COPEI sacan más del 90% de los votos, con una abstención de menos del 30%. En el año 93, o sea, apenas 5 años después, esos mismos partidos que habían sacado más del 90% de los votos, sacan menos del 50% de los votos. Y la abstención de alrededor del 30, ya estamos hablando alrededor del 50. Ahí tenemos una primera medida del deterioro de los partidos políticos. O sea, esa es la primera gran campanada de alarma sobre el sistema que tenemos y que se está desfondando. Pero si nos vamos al 98, vemos con que esos mismos partidos en la elección presidencial sacan alrededor del 3% de los votos. O sea, del 90 y pico a menos del 50, a menos del 5, en apenas 10 años. Ese es un cambio que traumatizara a cualquier sociedad. O sea, todas las formas de expresarse que tenía la sociedad se acabaron. Fíjense que la democracia, una de las cosas que fue desarrollando en la primera elección, hay un triunfo avasallante de Acción Democrática. O sea, Rómulo Gallegos en las elecciones del 47 saca más del 70% de los votos. Fracasa ese gobierno, hay un golpe de Estado, un periodo militar, regresa la democracia, habiendo aprendido la lección de que el sectarismo es muy mal consejero, y llegan a un entendimiento entre los partidos democráticos. Y poco a poco van creciendo los partidos de oposición a Acción Democrática. A eso contribuye también el hecho de que Betancur va o expulsando o se le van separando varios grupos muy importantes. O sea, primero está la decisión del MIR, donde se le van los jóvenes, casi todos se le van hacia el Partido Comunista o hacia un partido que se crea en ese momento, el MIR. Después se le va el grupo ARS, muy importante, verán los cuadros medios dirigentes, bueno, más que medios,
los cuadros dirigentes de Acción Democrática, y por último hay la separación del MEP, donde se va Prieto Figueroa, y que llevan a que por primera vez, desde que está participando en estos procesos, Acción Democrática pierde las elecciones. Eso tiene un efecto muy positivo sobre la democracia, porque la democracia ahí pasa una de sus reglas de oro fundamentales, que es que hay alternabilidad en el poder, y esa alternabilidad es pacífica. Es fruto de un resultado electoral que es reconocido por el partido de gobierno. Por supuesto que hubo oposición dentro de algunos en Acción Democrática, pero el hecho es que Acción Democrática reconoce el triunfo de Caldera y Copey llega al poder. A partir de ahí se va fortaleciendo un régimen bipartidista con una alternancia fruto de ¿qué? Del descontento con el gobierno anterior. La gente no queda satisfecha con el primer gobierno del presidente Caldera y gana Acción Democrática. La gente no queda satisfecha con el primer gobierno del presidente Pérez y gana Copey. La gente no queda satisfecha con el gobierno de Copey y entonces gana Lucinchi por Acción Democrática. En el 88 empieza a ocurrir un fenómeno que ya había ocurrido en Acción Democrática, pero más disimulado, que es la decapitación de los líderes. O sea, en Acción Democrática se produjo silenciosamente y el desplazamiento de Rómulo Betancourt. Ese desplazamiento se expresa de varias formas. Uno es el reconocimiento de Carlos Andrés Pérez. Yo recuerdo en el año 72, principio del 73, en el año 72, conversando con Carlos Andrés Pérez, que era el líder indiscutido de Acción Democrática, él no se atrevía a decir que iba a ser candidato, aunque seguro lo estaba pensando, porque Rómulo Betancourt todavía no se había pronunciado. O sea, había un respeto hacia el líder muy grande. Ese respeto es el que lleva a que Pérez espere a que Betancourt diga que no va a ser el candidato para aceptar la candidatura. Una vez despejado ese camino, Carlos Andrés se lanza como candidato y gana. Pero ese es el primer rechazo al líder fundador. Luego se expresa en la siguiente elección. Betancourt es un proponente de la candidatura de Piñerúa. Esa candidatura es derrotada. Y a lo mejor algunos de ustedes recuerdan las campañas de descrédito peores contra Piñerúa no salieron de Copey, salieron de la propia Acción Democrática. Y luego viene el triunfo de Lucinchi después del fracaso del presidente Herrera. Entonces vemos como dentro del bipartidismo hay esa forma de expresarse la voluntad popular. No me gusta uno, te castigo y escojo al otro. Y así vamos. En el año 88 ocurre un fenómeno, se repite la historia de Acción Democrática y expulsan prácticamente de Copey al fundador. O sea, cuando Caldera entra a la reunión que hay en el poliedro, él recibió con una pita. La Caldera no podía entender lo que le estaba ocurriendo, ¿no? En donde todo el grupo de jóvenes que él había contribuido a formar políticamente y a capacitar, se rebela contra él y le expresan su rechazo. Y de ahí viene la candidatura de Eduardo Fernández, que viene ya golpeada por ese rechazo que hay al líder fundador. De manera que ya ahí empiezan a verse los síntomas. Sin embargo, los electores siguen prefiriendo a Dey Copey. Ya el resto es una historia que todos ustedes conocen bien. Cómo se va debilitando el bipartidismo. Se ha hablado mucho, cuando estamos buscando un proyecto de Estado, de Venezuela lo que necesita ahora es más democracia y más mercado. Pero recordemos, y por eso hice todo este recorrido,
esa vocación democrática ha tenido muchos enemigos dentro de la democracia misma. Y esa vocación de mercado no ha estado presente. Yo recuerdo una de las luchas más grandes que tuvo que dar mi generación fue la recuperación de la libertad económica. Porque la misma noche que fue aprobada la Constitución del 61, o sea, el 23 de enero del año 61, esa misma noche fue suspendida la garantía económica. Y con ella vivimos hasta que en el año 89, el presidente Pérez, después de que se le presentaron muchos estudios en ese sentido y de que hubo mucha oposición por otra parte, restablece, o sea, Acción Democrática y COPEI restablecen la garantía económica. Pero eso solo ocurre en el año 89, o sea, pasamos casi 30 años sin esa garantía. Y el restablecimiento de esa garantía y el programa de modernización que trata de implementar el presidente Pérez fue boicoteado desde el inicio por su propio partido, por Acción Democrática. O sea que esa idea de libertad económica en Venezuela ha tenido poco éxito. Ha tenido poco éxito intelectualmente, donde siempre hubo muchísima oposición a eso, y políticamente siempre ha habido mucho miedo. A mí me llamó mucho la atención en su momento que cuando el presidente Pérez inicia su programa de reforma económica, deja de lado el sector financiero. Y uno pensaba, bueno, ¿cómo se va a hacer una reforma económica si se mantiene el sistema financiero como está? Donde no, eso de la economía de mercado o de la supervisión del Estado no funcionaban de ninguna manera. Y esa es una primera contradicción a la hora de aplicar el programa económico, porque teníamos un carro que tenía dos ruedas aceleradas, la reforma económica, pero tenía dos ruedas frenadas, el sector financiero y la oposición de Acción Democrática. Pero la siguiente contradicción me llama todavía más la atención. Después de los golpes, en donde de una manera muy gallarda, Eduardo Fernández, el líder del partido COPEI, apoya a Carlos Andrés Pérez y a la democracia y critican el golpe. Sin embargo, ese respaldo es un respaldo muy condicionado. De manera que Pérez nunca contó de verdad con él. Ya sabía que no tenía el respaldo de los sectores que controlaban Acción Democrática, pero después del golpe se da cuenta de que tampoco cuenta con el apoyo de COPEI, que decía estar de acuerdo con las políticas que él estaba tratando de implementar. Y eso lleva al desastre que Pérez pronostica en el año 93 de lo que va a ocurrir en Venezuela, donde anticipa muy bien. Como mi nombre ha salido a relucir con relación a ese tema por una entrevista que yo le hice al presidente Pérez, a mí me preocupa que lo que sale de la entrevista, por lo menos la parte que yo he visto, es nada más que el momento en que él hace el pronóstico de lo que va a pasar con Chávez una vez en el gobierno. Pero yo creo, y no es por vanidad de que yo fuera el entrevistador, yo creo que hay que ver la entrevista completa, porque esa entrevista empieza por el rechazo de Pérez hacia la candidatura de Salas Romer. Y en la conversación se va viendo que si no gana Salas Romer, el que va a ganar es Hugo Chávez. Y ahí es cuando él reacciona y dice lo que dice de Chávez. Porque lo que pasa con la candidatura de Salas Romer nos va a decir mucho de el país que la dirigencia política aspiraba, por lo menos en aquel momento. En las encuestas del año 87 y 88, en las encuestas del año 87, Hugo Chávez y Enrique Salas Romer prácticamente no aparecen. El dominio total del campo lo tiene Irene Sáez. A medida que
vamos entrando en el año 88 y se va, perdón, 98, y se va despejando un poco el ambiente, empiezan a coger vuelo la candidatura de Hugo Chávez y la candidatura de Enrique Salas Romer. Y ahí es cuando Acción Democrática diseña un mecanismo para liquidar a Salas Romer, porque ellos aspiraban a que su candidato, el senador Luis Alfaro Usero, fuese el opositor de Chávez. Ellos sí querían que Chávez fuera candidato o pensaban que no podían impedirlo, pero sí podían impedir que Enrique Salas fuera el contendiente. Y trataron de posicionar al senador Alfaro Usero en la posición de contendiente de Hugo Chávez. Y desarrolla, primero, adelantan las elecciones de Congreso Nacional. Ustedes recordarán que se hicieron casi 2 meses antes de las presidenciales. Con lo cual, ni Chávez ni Salas Romer tenían fracciones importantes dentro del Congreso. Pero eso lo acompañan con una campaña publicitaria feroz en contra de Salas Romer, con miras a desacreditarlo, a tumbar su candidatura que venía creciendo. Más en octubre del año 98, Hugo Chávez y Enrique Salas estaban prácticamente empatados, alrededor de 40% los dos. Ahí empieza esa campaña contra Salas Romer que tiene su efecto en la elección de diciembre del 98. Entonces, en diciembre del 98 nos encontramos con que Hugo Chávez ha ganado con una mayoría similar a la que obtuvieron en su momento Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez, alrededor del 55%, y con un número de votos muy parecido. O sea, llama la atención que en el 98, que había muchísimos más electores que en el 88 o que en el 83, sin embargo, el número de votantes por Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, 88, y Hugo Chávez, 98, es prácticamente el mismo, alrededor de 3,5 millones de votos, y el porcentaje con el que ganan es más o menos el mismo. ¿Qué nos enseña eso? Que la abstención ha venido creciendo y creciendo. Segundo elemento importante, hay un Congreso con una mayoría de Acción Democrática y de COPEI, que es el que va a servir, según la Constitución, de contrapeso al gobierno de Hugo Chávez. Por tradición, eso no está escrito en ninguna ley, la presidencia del Congreso le correspondía al partido del candidato ganador y la presidencia de la Cámara de Diputados le correspondía al partido del candidato que había llegado de segundo. O sea que Hugo Chávez iba a designar el presidente del Senado, aunque la mayoría no la tenía él, y Enrique Salas Romer iba a designar el presidente de la Cámara de Diputados. Chávez designa el presidente del Congreso y nombra al coronel Dávila, que había sido prácticamente su jefe de campaña y el único que lo había acompañado desde el inicio de su campaña hasta la culminación. Después ellos se separan en el 2002. Cuando Enrique Salas va a tratar de designar su candidato a presidente de la Cámara de Diputados, COPEI se opone, se niega a eso. Y empieza todo un negocio que termina en una solución de compromiso. Vamos a buscar, esto es el negocio de los partidos del estatus, digamos, del bipartidismo, y Enrique Salas Romer, que había obtenido 40% de los votos. En ese negocio, resuelven, bueno, vamos a buscar a alguien que sea independiente. Y el único independiente que consiguen que es aceptable a todos es un diputado, probablemente el diputado más joven de ese Congreso, que había ido por las planchas de COPEI en el Zulia, Enrique Capriles Radonsky. Ese Congreso, cuya obligación constitucional
era servirle de contrapeso, de control de legalidad y de contrapeso al Poder Ejecutivo, se deja avasallar por Hugo Chávez. Eso es un punto que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar esa transformación del Estado venezolano. Porque como dije antes, y repito ahora, los partidos políticos desaparecieron. Y ese es un fenómeno que no es exclusivo de Venezuela. Si ustedes ven lo que está ocurriendo en Colombia ahorita, observarán que los partidos políticos están prácticamente desaparecidos. Y si van al Ecuador, ven que los partidos políticos están prácticamente desaparecidos. Hay nuevos partidos, pero que no tienen nada que ver con lo que fue la gesta democrática, la conquista de la democracia. Y van a Perú y ocurre lo mismo, y van a Chile y está ocurriendo lo mismo, y van a Argentina y lo único que queda es el partido peronista, que nadie sabe qué es lo que es. O sea, pareciera que es una franquicia, pero en Estados Unidos vemos una descomposición de los partidos políticos y en Europa lo mismo, una gran descomposición de los partidos políticos. Entonces tenemos un problema en nuestro sueño democrático, tenemos que encontrar con qué vamos a sustituir a los partidos políticos o qué partidos políticos se van a crear para que llenen ese vacío, porque los partidos políticos son fundamentales para que haya democracia, o sea, ese juego de... Otra de las consecuencias, la vemos en Venezuela, pero ocurrió a nivel mundial, es que con la caída del comunismo en Rusia, no solamente se acabó el comunismo, sino se acabaron las ideologías. O sea, en este momento, en los últimos 20 años por lo menos, observamos que las ideologías ya no pesan. O sea, ¿cómo se reconstruye Europa? Porque Estados Unidos es distinto porque Estados Unidos es el único estado que es democrático desde su fundación. Los demás no. O sea, ni Inglaterra, ni Francia, ni España, ni Italia, por decirlo cercanos a nosotros, son democráticos desde su nacimiento. Son democráticos por evolución. En el caso de Venezuela tenemos que pensar, o sea, ¿quiénes van a ser esos actores? Porque las ideologías dejaron de contar. En el caso europeo es muy interesante ver cómo un grupo de economistas, de pensadores, agrupados y filósofos, agrupados en la Sociedad Montpellier, son el impulso ideológico de las ideas liberales que se van a imponer en Europa. ¿Y cómo lo hacen? En algunos países lo hacen por la vía, digamos, a través de partidos políticos. Pero ¿cuáles son esos partidos políticos? Esos partidos políticos están íntimamente, los fundamentales, están íntimamente vinculados a la ideología católica, a la doctrina social de la Iglesia. Y por eso, digamos, los grandes impulsores de esa revolución democrática en Europa, y que son los que van a influir en nosotros, son Konrad Adenauer y Ludwig Erhard en Alemania, y Alcide de Gasperi y Luigi Einaudi en Italia. Y ellos son, o sea, hay un componente ideológico cristiano, muy fuertemente católico, y una ideología liberal que viene fundamentalmente de las ideas de von Mises, de Hayek y de tantos otros pensadores. Entonces, ese componente tampoco va a estar. O sea, no tenemos partidos políticos y no tenemos las ideologías. La ideología cristiana opuesta de frente a la ideología comunista. La ideología liberal opuesta fieramente a las ideologías totalitarias. Entonces, ¿cómo vamos a construir desde cero? Desde cero, porque, como dije, los partidos políticos ya no juegan. Y voy a poner otro ejemplo de esto. Nosotros tuvimos perdonen la digresión, pero es que no quiero dejar pasar este punto. Nosotros tuvimos una oportunidad de oro hace 2 años.
cuando se ve que Dios Todopoderoso se apiadó de nosotros, nos iluminó y nos hizo encontrar una solución en la que no se había pensado antes, que fue poner de acuerdo a las 50 democracias más relevantes del mundo en que apoyaran una declaración de ilegitimidad del supuesto presidente Maduro, legitimidad de un presidente interino encargado por la Asamblea, junto con eso el reconocimiento de esa Asamblea que había sido elegida en el 2015 y que no había podido hacer nada hasta el 2018, el 2019, perdón, ¿no? Y el reconocimiento de ese gobierno interino, que se da en un momento especialísimo. El único dirigente político, por lo menos, no, yo tengo viendo encuestas más o menos desde mediados de los años 50. El único dirigente político que yo he visto con los niveles de popularidad que tenía Juan Guaidó a principios cuando fue elegido, nunca había visto yo un dirigente con esos niveles de popularidad tan altos. Había visto niveles de rechazo parecidos al de Maduro. Hubo un momento en la segunda presidencia del doctor Caldera en que su popularidad estuvo en esos niveles, rondando el 10%, de un dígito. Y Caldera sufrió mucho con eso y es lo que yo creo que termina marcando la apertura que luego le encarga a Teodoro Petkov, y que Teodoro Petkov, a pesar de que venía del Partido Comunista y después del MAS, un partido también marxista, ejecutó brillantemente. Pero el hecho es que se da por primera vez esa circunstancia de que las fuerzas democráticas tienen un dirigente reconocido por más del 80% del país, un rechazo al gobierno de casi 90% y a sus dirigentes, y un apoyo de la comunidad democrática del mundo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que eso haya fracasado? Y esa es una pregunta que tenemos que hacer cuando vayamos a tratar de transformar el Estado venezolano. Porque yo recuerdo un profesor muy bueno que tuve en cuarto año de bachillerato, que nos daba psicología, o sabía mucho de psicología. Y él siempre nos decía que si uno tenía una determinada hecho y tenía un estímulo que siempre producía unos resultados, cuando ese estímulo no producía los resultados que habíamos comprobado varias veces que se daba, era porque había una interferencia. Entonces, si nosotros tenemos el estímulo, que es el apoyo mayoritario del país a una persona, Juan Guaidó, el rechazo mayoritario del país a un dirigente y a su equipo, Nicolás Maduro y el PSUV, y tenemos un resultado que se debe producir, y el apoyo de 50, casi 60 democracias mundiales. ¿Por qué no se produce el resultado que era el cese de la usurpación? Y la única explicación que eso tiene, la única, es que hay interferencias. Entonces hay que buscar dónde están las interferencias. ¿Qué fue lo que impidió que se obtuvieran los resultados que se debían producir? Sobre eso debemos reflexionar a la hora de trabajar un modelo de transformación. Entonces nos encontramos con un mundo muy complicado, en donde no hay partidos políticos, en donde no hay ideología, en donde no hay comunismo, solamente se habla de comunismo aquí, y ahora en Perú y en Chile. O sea, estamos en un proceso de involución, eso ocurre muchas veces en la historia. ¿Y qué está pasando con la democracia mientras tanto? La democracia funciona en base a que haya un gobierno con una oposición que se controlan mutuamente, que
que interactúan y que uno sirve para hacer el reemplazo del otro si el que tiene el gobierno no lo hace. Al no haber oposición, es inevitable, son inevitables dos cosas. Uno, la corrupción y otro, la demagogia. En algunos países, no es el caso de Venezuela lamentablemente, la corrupción se va haciendo cada vez más difícil, aunque siempre existe. La corrupción siempre existe. Por eso tenemos las tablas de Moisés y los mandamientos y todas las declaraciones constitucionales que tenemos. Pero puede ser controlada, como ocurre en los países más desarrollados, en los países que han progresado más. La demagogia es muy difícil de controlar, porque la demagogia es decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Lo malo es que como la demagogia no les resultó suficiente, entonces cayeron en el populismo y en la irresponsabilidad total de muchísimos gobiernos. Y por eso vemos el deterioro democrático que ha ocurrido en los Estados Unidos y en toda América Latina. O sea, el desguace que está haciendo el populismo en Venezuela, por supuesto, es el más evidente, pero en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, es terrible. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros un proyecto? ¿Basados en qué? Porque además nos encontramos con otra cosa. En el sistema tradicional de gobierno, de pesos y contrapesos, una de las cosas de la democracia, como bien dice Betancourt en la Fundación de Acción Democrática, es el policlasismo, o sea, que todas las clases se sientan incorporadas, que no haya grupos que se sientan marginados, que haya quien los represente, que nos atienda. Por eso, en el pacto de punto fijo y en el funcionamiento de los 3 primeros gobiernos de la democracia, vemos que los partidos políticos juegan un papel importante, los sindicatos juegan un papel importante, las agrupaciones gremiales juegan un papel importante, la iglesia juega un papel importante. Eso desapareció. O sea, esa consulta a esos sectores se acabó. Y en la mayoría de los países latinoamericanos y en los propios Estados Unidos vemos que eso también está ocurriendo. O sea, en los Estados Unidos o en México, los sindicatos mandaban de frente, tenían mucho poder. Hoy en día ya nadie ni sabe quiénes son los líderes sindicales. Y lo mismo está pasando con los líderes gremiales, con las asociaciones, con las agrupaciones empresariales, con la misma iglesia. O sea, yo vivo en México. Yo veo la iglesia, que fue un factor tan importante aquí, ya no cuenta para nada. Para nada. Entonces, ¿cómo se va a construir ese sueño democrático? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? ¿Quiénes van a ser los que van a reclamar el reconocimiento? ¿Y cuál va a ser el proyecto que van a traer? Y ese es el gran reto que yo siento que tenemos nosotros por delante, ¿no? Entender cómo se mueve la sociedad, porque están ocurriendo dos fenómenos que van de frente contra el ideal democrático liberal, que complican todavía más el escenario. Uno es, que es el factor fundamental de todos estos cambios, la revolución tecnológica. La revolución tecnológica al principio y superficialmente nos parece una maravilla. Eso de que nosotros podamos estar hablando por Zoom, como lo estamos haciendo, y que pueda haber un intercambio, y que a pesar de que tenemos 15 meses paralizados, seguimos funcionando. O sea, mis nietos van a la escuela, unos ya van en persona, pero otros tienen año y pico de escuela en línea. Las compañías funcionan, la junta directiva, los comités de
de lo que uno quiera, los proyectos, todo funciona por Zoom. Ya hemos encontrado el sustituto. O sea, esto hubiera sido hace 50 años una catástrofe mundial. O sea, cuando yo hice mi posgrado, yo me comunicaba con mi familia y mi esposa se comunicaba con su familia por teléfono, pero esa era una llamada que había que pedir por anticipado. Y en el caso de Venezuela, el número de llamadas que se podían hacer simultáneamente era muy poca. Por eso había que pedir cita para que le hicieran a uno la llamada. O sea, yo hoy viernes pedía mi llamada y entonces me decían, bueno, mañana sábado a las 3 de la tarde usted va a tener su llamada. Y a las 3 de la tarde uno recibió una llamada de CanTV o de la telefónica donde estábamos, donde nos decían, aquí está su llamada. Y uno, había aquella cosa de si uno podía hacer una llamada collect, o sea, que la pagara el otro. Hoy en día, nada de eso nos los hemos tenido que plantear. Entonces, la tecnología tiene sus maravillas, no lo dudo, en las computadoras, todo el avance que han traído. Pero también están, como son tan revolucionarias, ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de la creación de vida. O sea, piensen lo que significa que los seres humanos van a estar en capacidad de crear vida. Bueno, ya están en capacidad de crear vida, pero van a poder crear seres humanos. ¿A quién van a responder esos seres humanos? ¿Cuál va a ser la conciencia de esos seres que se van a crear así? Entonces, eso angustia mucho. O sea, tanto cambio es imposible de asimilar, menos en sociedades, una por atraso y otro porque todo esto es muy reciente, no estamos hechos para asimilar tanto cambio tan rápido. Entonces eso ha provocado un gran desconcierto en la sociedad y eso explica por qué los partidos políticos han perdido tanta vigencia. Eso explica por qué la iglesia ha perdido tanta vigencia. Pero eso tiene otra consecuencia. Estas nuevas tecnologías están creando unas empresas gigantescas con las cuales los gobiernos todavía no saben cómo tratar. O sea, cuando como consecuencia de la revolución industrial empieza todo el proceso de desarrollo que ocurre sobre todo en el mundo occidental, al principio los gobiernos no saben cómo manejar eso. Y es solo a principios del siglo pasado, o sea, ya con siglo y medio de revolución andando, con que resuelven ponerle un freno a los trusts. Entonces hay todo ese proceso, está muy bien documentado históricamente, básicamente contra Rockefeller por el tema del petróleo, contra Carnegie por el tema del hierro y el acero, contra Vanderbilt por el tema del transporte, contra Morgan por el tema financiero, para ponerle coto a eso. Y no es que impidieron, o sea, el señor Rockefeller cuando murió, en términos reales, era más rico que los ricos de ahora. O sea, no es que se acabó, pero se le puso un freno. Ahora no hay freno. O sea, revisen ustedes la evolución de las 5 fortunas más grandes del mundo en los últimos 15 meses. O sea, la creación de riqueza que han hecho esas empresas, que no solamente son, o sea, la mayoría son tecnológicas, pero no todas. Ahí está el caso de Louis Vuitton, que a uno le cuesta entender. Yo solamente creo que lo entendí cuando por primera vez durante la pandemia pude ir a un centro comercial y vi que el centro comercial estaba vacío, salvo 2 locales que estaban con colas que daban vueltas y vueltas y vueltas y una vigilancia para que esas colas se respetaran. ¿De quiénes eran las colas? De Apple y de Louis Vuitton. Esas eran las colas que había. Entonces, eso está provocando un cambio al que la gente no se acostumbra, más el cambio que hay en los empleos. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Trump fuera el presidente de los Estados Unidos? Cuando uno visita las grandes ciudades americanas, los barrios pobres, o cuando uno visita el campo americano, uno se da cuenta de lo que está pasando. O sea, gente
que no ha visto ningún progreso en los últimos 30, 40 años, que lo dicen abiertamente: vivo mucho peor de lo que vivían mis padres, como mucho peor de como comían mis padres, tengo mucho menos oportunidades, no tengo un futuro claro, no sé qué me va a pasar cuando me enferme o cuando pierda la cabeza. Entonces, toda esa gente que se va sintiendo marginada va creando sus fuerzas políticas también. Entonces, ese es otro problema que tenemos que tener en cuenta en el mundo. En Venezuela no, porque no hay nadie que esté creando riqueza hoy en día. Hay los que están tratando de preservar lo que tenían, pero crear riqueza prácticamente nadie lo está haciendo. Entonces está creciendo el número de pobres, el número de desamparados. Y eso es un fenómeno que no es exclusivo de Venezuela, es mucho más agudo en Venezuela, pero que es típico del mundo. O sea, en el mundo va a haber una reacción frente a eso. Va a haber nuevas formas de organización social, de organización política y de organización económica para responder a eso. O sea, estamos regresando en cierta forma a la época feudal, en donde, a diferencia de la época, digamos, de los reyes absolutos o de los imperios del siglo XIX, el poder no está concentrado en un rey o en un emperador, sino que el poder está disperso entre muchos señores feudales. Pero la dependencia del siervo al señor feudal es mucho más grande que la dependencia del esclavo al dueño o que la dependencia del burócrata al gobierno. Entonces, ahí tenemos otro problema muy serio que atender. Y últimamente estamos, así como hay una especie de neofeudalismo, tenemos también una neoinquisición. O sea, todo este movimiento de lo políticamente correcto está degenerando en una censura terrible, pues. O sea, hoy en día hay opiniones que la gente no se atreve a expresar públicamente, que no puede expresar en una universidad, que debe ser el foro abierto de las discusiones y del debate de ideas, pero hoy en día en muchas universidades, algunas de ellas muy prestigiosas, eso no es posible. Entonces, ese es otro reto que tenemos pendiente. En Venezuela lo vemos, hay ideas que la gente no puede expresar. Planteo una y con eso terminamos esta presentación para que ustedes me hagan saber también sus comentarios, sus ideas, sus propuestas. Un tema que debería estar planteado en Venezuela por el descontento que hay, por la falta de justicia, por la falta de respeto a la dignidad de las personas, por el hambre, por la segregación de todo tipo, por la discriminación. Aquí está planteada la rebelión. O sea, eso está, y la Constitución lo dice, y todos los principios de derecho natural lo plantean. O sea, frente a un régimen de forajidos como el que tiene Venezuela, es legítima la rebelión, pero nadie se atreve a hablar de eso, ni a proponerlo, ni siquiera en el ámbito universitario. Entonces, tenemos por un lado ese cerco contra las ideas, por otro lado ese neofeudalismo, por otro lado la desaparición de las formas de representación tradicionales, y frente a la democracia, entonces, como no hay ideología, entonces lo único que queda, en definitiva, es el populismo. Y el populismo nos puede llevar a cualquier desgracia. Entonces, con eso termino esta introducción bastante más larga de lo que yo pensaba, me perdonan, y vamos a escuchar los planteamientos. Muchas gracias. Excelente presentación. Sí, ya nos están dejando saber las preguntas por el chat. Voy a comenzar a compartir
Edwin Pérez menciona, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el gran cambio hacia el libre mercado? Pero yo primero creo que debemos ponernos de acuerdo en que eso es lo que queremos. O sea, yo creo en el libre mercado. Protesté muchísimo en la universidad cuando se limitó la garantía económica, y después fui muy proactivo en el restablecimiento. O sea, yo creo en eso. Pero yo creo que tenemos que convencer al país de que esa es la solución. Tenemos que explicarle al país por qué el libre mercado es la solución. Porque no es que vamos a adoptar el libre mercado porque el socialismo fracasó, porque el comunismo fracasó, porque el militarismo fracasó. Yo no quisiera que esto fuera un pase de factura como eran muchos de los cambios de gobierno. No, que no, yo quisiera que lo hiciéramos con convicción. Por eso creo que es muy importante, y podemos hablar de eso más adelante, eh, tenemos que reinventar los partidos políticos, que son los que van a hacer toda esa prédica y toda esa labor de convicción. Muy bien, gracias. César Martínez realiza dos preguntas, las voy a leer de manera continua. ¿Cómo iniciar la recuperación de la pluralidad política limpia en Venezuela para la reinstalación de la democracia? Y la segunda pregunta, ¿considera la posibilidad de cambiar reglas para que los nuevos partidos o los ya existentes jueguen un papel responsable en la recuperación del país? Muy bueno, Lado. Volvemos al tema que mencionaba. O sea, la democracia, por lo menos como yo la entiendo y como se explica todavía hoy, requiere de partidos políticos. Entonces tenemos que buscar la forma de reinventarlos, porque los nuestros desaparecieron. Y que los venezolanos se sientan representados en esos partidos. Y ahí juegan muy importante un papel, y perdonen la cuña, que pueden cumplir los medios. Al no haber libertad de expresión, ninguna de estas ideas se puede discutir abiertamente, públicamente, o sea, siempre en foros cerrados, en la universidad, en el IESA, en algunos partidos que discuten estas cosas, pero tiene que haber una oportunidad. Yo no quisiera que nos lanzáramos a la loca a reformar la Constitución, porque esa reformadera de la Constitución es una de las cosas que nos ha hecho mucho daño, porque siempre terminan siendo constituciones hechas con un fin predeterminado, casi siempre tienen que ver con el tema de reelección presidencial, si hay reelección o si no hay reelección. En el 61, como estaban un poco escamados por el poderío excesivo que había tenido Acción Democrática, entonces había que ponerle límites a la reelección para que ellos no se estuvieran reeligiendo a perpetuidad. Y viene Chávez y lo que quería era más reelección. O sea, él fue elegido constitucionalmente por un periodo de 5 años y sin reelección. Él violó ese mandato constitucional que él tenía. Entonces, y así fue tratando de prorrogarlo cada vez más, ¿no? O sea, si hubiera tenido vida, hubiera hecho otra reelección, otra reforma para otra reelección. Entonces, que no hagamos una constitución a la medida de las frustraciones del momento en que vamos a hacerlo. Porque resulta que en los próximos años, muchos, vamos a tener muchas frustraciones acumuladas. O sea, sacar a Venezuela del hueco en que está va a requerir mucho esfuerzo. Yo por eso admiro mucho la labor del IESA, la labor de la Universidad Católica, porque va a ser indispensable tener grupos importantes de gente capacitada, pero también tiene que haber una discusión de ideas. O sea, ¿cómo se restablece el pluralismo? Pues con la discusión, con la creación de foros para que la gente pueda participar. Tiene que haber elecciones, tiene que haber
un Congreso que debata, que discuta en ese sentido. Por ejemplo, la fórmula de la Constitución del 61 me parece muy superior a la de esta Constitución. Creo que las dos cámaras funcionan mucho mejor que una sola cámara. Pero mientras tanto, con lo que tenemos, o sea, que haya mucha discusión en las universidades, en los colegios, en los colegios profesionales, en las asociaciones gremiales. Hay que darle vida a todas esas expresiones de la vida en sociedad, de la vida en comunidad. El tema de las reglas. Vuelvo al mismo tema. No, creo que no debemos caer en la tentación de que vamos a reformar la Constitución y con eso estamos mareados durante 1 año, 2 años discutiendo la Constitución, porque un cambio de Constitución no va a cambiar nada si no cambiamos de mentalidad. Y eso es algo que me preocupa y me perdonan la cuña. Yo veo con horror, y lo he dicho muchísimas veces y me cuestan muchísimas críticas, pero lo sigo diciendo. No es posible que a estas alturas del siglo XXI haya partidos, de los viejos lo entiendo, o sea, que Acción Democrática o el MAS o esos partidos estén en la Internacional Socialista, lo comprendo, pero que nuevos partidos estén ingresando en la Internacional Socialista, que no haya dirigentes, con la excepción de María Corina, que no se confiesen de izquierda. ¿Izquierda de qué, por favor? O sea, ¿izquierda de qué? O sea, creo, vuelvo con ese tema, tiene que haber mucho más debate. Tenemos que buscar la democracia en su origen, que es en el debate de las personas, en el proselitismo. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo por convencer a mis conciudadanos de las cosas en las que yo creo. Y tengo que estar dispuesto a oír la crítica y a buscar entendimientos. Gracias. Juan Carlos Romero pregunta, si desaparecen los partidos políticos en Venezuela, ¿cuál sería la tendencia organizativa en la futura política? Si desaparecen los partidos políticos, sería una desgracia, porque es muy difícil construir una democracia, porque aquí ni siquiera se trata de reconstruir. Por eso cuando la gente habla de reconstruir Venezuela, yo no estoy de acuerdo en regresar a la democracia. No, nosotros no caímos en esto porque ya la democracia estaba profundamente deteriorada. Entonces sí necesitamos partidos políticos, necesitamos organizaciones sociales, grupos de interés que participen activamente en el debate. Y eso no es fácil porque hemos perdido esa costumbre. O sea, nosotros tenemos, ya son muchos años, que no ejercemos democracia. O sea, la última vez, yo diría que es en las elecciones del 93, que son unas elecciones bien complicadas, porque el país de verdad vivía en ese momento una crisis económica y una crisis política gravísima, que no hemos analizado en profundidad. Yo creo que es la gran tragedia del presidente Caldera fue esa, que él pensó que él entendía el problema y que él podía enfrentarlo. Desde el momento en que él se lanza de candidato al momento que llega a la presidencia, ocurrió la crisis bancaria. La magnitud de la crisis bancaria hay que estudiarla con más profundidad. O sea, fue monstruosa. O sea, el porcentaje de PIB que se tragó la crisis bancaria, más todo el desasosiego económico para muchas familias, la angustia, son terribles. Más que ya Chávez había despertado el viejo sueño militar, de la hegemonía militar.
Por eso en su constitución, lo primero que elimina es la autorización por parte del Senado de los ascensos militares. Eso lo reserva él. ¿Por qué? Porque él quiere ir ascendiendo a lo que a él le conviene. Ese es de los errores más graves de Venezuela, de los más graves, ha sido ese regreso al militarismo. Porque en el fondo, hoy, el único partido político que existe es el partido militar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país, estar en manos de los militares. Y más en Venezuela, con la historia que tenemos de regímenes militares. Entonces hay que fomentar la participación, hay que volver a interesar a la gente en el país. Y es muy difícil eso cuando hay los niveles de pobreza extrema que hay en Venezuela hoy en día. Es muy difícil que haya gente que no acuda a eso, no en busca de reconocimiento, sino en busca de venganza. Ya lo vivimos con Chávez. Chávez es elegido en buena parte por un deseo de venganza de una parte importante de la población. Miren el resultado, qué malo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Lo ideal, vamos con eso a la pregunta, lo ideal es con partidos políticos. Unos partidos, voy a llamarlos modernos, porque son unos partidos que son después del comunismo, o sea, ese sistema de partidos políticos nuestros, donde todos eran socialistas y donde todos tenían un secretario general como se los había planteado Lenin, eso no puede ser. O sea, tenemos que crear unos partidos, unas organizaciones que sean más democráticas, más participativas, que entiendan que tienen que estar en la prédica, por un lado, pero también en el negocio, por otra parte, en el entendimiento. Negocio suena mal, vamos a usar entendimiento, pluralismo, tolerancia. Muy bien, gracias. Simón Hernández pregunta, estimado Marcel, ¿podría informar un poco sobre la influencia negativa o positiva de China, Rusia e Irán en el futuro democrático de Venezuela? Fíjense, ¿cuáles son las amenazas de conflicto mundial, o sea, de nuevas guerras que existen? Hemos visto que las ideologías están desplazadas, el comunismo está desplazado. ¿Cuáles son las amenazas que sí están vigentes hoy en día? Una, la amenaza, digamos, religiosa, que está básicamente centrada en lo que es el mundo musulmán. Esa yo creo que no tiene posibilidades de imponerse. Esa, tarde o temprano, probablemente se circunscriba a una parte importante del globo terráqueo, por decirlo de alguna manera, pero esa revolución no va a pegar en Occidente. O sea, en Venezuela las ideas musulmanas no pegan, no funcionan. A la gente no le gustan. Fíjense, nosotros tuvimos enorme aceptación de gente que venía de ese mundo, pero nunca hubo beligerancia política. O sea, la tolerancia de Venezuela con la inmigración, la que a mí me tocó vivir más, fue la libanesa. Hubo un entendimiento perfecto, incluso con la comunidad judía, un entendimiento perfecto, pero no había esa prédica militante religiosa. Eso creo yo que en Venezuela no va a funcionar. La otra amenaza que yo veo, y eso va con Irán, o sea, Irán es un país perdedor. A lo mejor en los próximos 5 años no lo vamos a ver así, pero visto a mediano plazo, es un país que tiene que cambiar, como Venezuela, tiene que cambiar, por razones distintas, pero eso no funciona. La otra gran amenaza que yo veo son los nacionalismos, y en eso Rusia sí es un factor que puede ser muy perturbador. O sea, Rusia, aunque es un país vasto,
económicamente es un país pequeño. O sea, la economía rusa no está entre las 5 economías más grandes del mundo. Más, si acaso puede que entre las 10 más grandes, pero es una economía débil además. No es una economía pujante como uno ve en los Estados Unidos o como uno ve en China. Después nos podemos referir un poco a eso. Entonces, los nacionalismos, mire, sí, están teniendo cierto éxito. Lo vemos en España con los catalanes y los vascos, lo vemos en Inglaterra con los escoceses, pero en el fondo, ¿qué van a hacer esos países? O sea, ¿qué le puede hacer Cataluña al mundo? ¿Qué le puede hacer Cataluña a Europa? O sea, son insignificantes, pueden crear problemas. Entonces nos queda la amenaza del terrorismo, que es una cosa nueva, eso no existía antes, esa hay que tenerla en cuenta, porque estos factores que quieren perturbar, pues la presencia de Rusia, de China y de Irán en Venezuela, yo creo que está directamente relacionada en una manera de retar a los Estados Unidos. No tienen fuerza suficiente como para ir de frente, entonces buscan estas cosas, ¿no? Siria, Venezuela, Cuba, Bolivia, en fin, y van creando problemitas por aquí y van negociando pequeñas cosas. O sea, los rusos, déjame quieto en Siria, y entonces yo tengo ahí Venezuela, para que no me moleste con Siria, yo tengo a Venezuela. Pero no, con ellos no veo tanto peligro. O sea, en Rusia no hay ideología. Rusia es un régimen, como decía el Papa, un Estado sin justicia es una banda de ladrones. Eso es Rusia. Un Estado sin justicia, una banda de ladrones, como Bielorrusia. China es un caso distinto, mucho más complejo. Pero los chinos, a mi manera de ver, o sea, yo sí creo que China es un contendiente o un participante que hay que tomar en cuenta. Pero los chinos han tenido mala experiencia en Venezuela. Los chinos trataron de meterse en petróleo y les fue mal. Bueno, tan mal les da que ahora están hablando de ponerle un arancel al petróleo venezolano. Yo digo, ¿qué sentido tiene eso si esa es la única manera que tienen de cobrarnos? A lo mejor para tenernos agarrados por el pescuezo más fuerte, ¿no? Porque las amortizaciones que vamos a hacer van a ser cada vez menores. Pero les fue mal. Trataron de meterse en construcción, les fue mal. Trataron de meterse en minerales y metales, les va mal. O sea, los chinos, ellos han podido funcionar con su modelo neocolonial en África porque el africano no tiene esa rebeldía ni ese igualitarismo que tienen los venezolanos. Entonces allá aceptan que el chino los pise, los domine, les quite sus recursos y se consuelan con lo que les dan. En Venezuela no. O sea, yo vi en edificios donde vivían amigos o familiares míos que de repente empezaron a llegar chinos y vi cómo poco a poco, de una manera disimulada, unas veces, un poco más abierta a otras, pero les hicieron sentir el rechazo. Y por lo menos la última vez que estuve en Caracas, ya no vi más chinos en los edificios donde antes vivía, ni los veía en los sitios, en los restaurantes, en las conferencias, en las actividades que uno tenía, ya no los ve. Y eso que había bastante. Entonces, yo creo que hay un problema de desadaptación muy grande con Venezuela. Ellos pudieran ocuparnos militarmente. ¿Vale la pena? Yo creo que ellos mismos se dan cuenta de que no vale la pena y no se van a casar ese pleito con los Estados Unidos. Entonces usarán a Venezuela para seguirle extorsionando, para sacarle más petróleo a cuenta de la deuda, para sacarle más minerales, más metales, alimentos. Yo creo que ese es un punto clave, ¿no? O sea, en algún momento los chinos puede que le hagan una propuesta
al gobierno venezolano de que use parte de todas esas tierras que ha expropiado y que hoy en día están improductivas para ellos explotarlas. Pero mismo eso, que es un proyecto que para los chinos teóricamente es muy atractivo, tiene las dificultades prácticas del chinito cuando vaya a buscar su comida, del chinito cuando tenga que mandar a los niños al colegio, entonces van a tener que establecer colegios para ellos, campamentos para ellos, sitios, clubes sociales para ellos, y eso está muy lejos de China. Eso les queda mucho más cerca en África y más fácil y con menos provocación para los Estados Unidos. Entonces, a corto plazo son una plaga los iraníes, los chinos y los rusos, pero a largo plazo yo creo que ese es un problema que se va a ir resolviendo. Más problemas tenemos con, hablando de eso, con la guerrilla colombiana. Porque tenemos, perdona que no lo mencioné antes, nosotros tenemos un ejército totalmente desnaturalizado. Yo los invito a que lean la Constitución, es un ejercicio de ciencia ficción que vale la pena hacer de vez en cuando. Lean la Constitución para que vean las funciones que les corresponden a los militares y verán cómo esta taguara de ladrones que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con eso. Y lo estamos viendo ahorita con, yo no sé si ustedes han visto los testimonios fílmicos que hay de lo que está pasando allá en la zona de Apure y del Arauca, con la presencia guerrillera. O sea, hay uno que me enseñó además un militar, y un militar afecto al gobierno, donde sale un joven oficial demostrando su alegría porque lo van a mandar a acción y le han dado armamento nuevo, enseña el armamento, un armamento modernísimo, él está muy contento de esos militares que lo que les gusta es la acción. Pues. Y después, ese militar es capturado, le quitan el armamento, sale la foto donde él está ahí con su cara de preso asustado, y el guerrillero con el armamento, y después lo matan y lo van deshuesando. Le cortan las manos, le cortan la cabeza por aquí, le sacan el cerebro y lo empalan. Yo digo, y el ministro, y esto lo denuncié yo públicamente, los 4 gatos que me oyen, y denuncié al ministro y no pasa nada. El ministro no ha dicho nada. Entonces nosotros no tenemos ejército que nos defienda. Si en Colombia ocurre lo que parece bastante probable que ocurra, la guerrilla va a coger más fuerza todavía y Venezuela, que ya está desmembrada, porque ese sueño de unidad territorial, eso se acabó, o sea, se acabó. Nosotros ya no tenemos, o sea, lo que es el sur del Orinoco, con el arco minero, desapareció como territorio controlable por Venezuela, como territorio sometido a la soberanía venezolana. Eso se acabó. Y ahora vemos en toda la frontera, desde La Guajira hasta las Marenes del Orinoco, todo eso está ocupado por guerrilleros y bandoleros y narcotraficantes. Entonces, ese es el peligro más grande que yo veo. El de la guerrilla, el del terrorismo, la anarquía, esa disolución del país. Nosotros los venezolanos siempre nos imaginamos, por lo menos los de la generación de ustedes, la mía menos, pero Venezuela nos la imaginamos con sus primero 912.050 kilómetros cuadrados, que después le metieron 4.000 y pico, y después le metieron el cachito del Esequibo. Bueno, el Esequibo, los propios militares, acompañados por su comandante en jefe, el teniente coronel Hugo Chávez, y sus respectivos ministros de la defensa, lo entregaron. O sea, los venezolanos no podemos soñar en que vamos a recuperar nada del Esequibo. Luego, las reclamaciones del Golfo cada vez más tenues, y luego toda esa frontera blanda que tenemos con Colombia. Entonces, Venezuela es un país
que cada vez tiene menos territorio. Ustedes se van, por ejemplo, por Oriente, en Paria es un territorio que no es venezolano, eso es un territorio de los narcos. Casi todas las márgenes del Apure, del Arauca, del Orinoco, hasta la desembocadura, están mucho más controladas por el narcotráfico que por lo que queda de militares venezolanos. Entonces, los peligros que yo veo están más en ese sentido, de que nos vayan quitando un pedacito por aquí, un pedacito por allá, porque no ejercemos soberanía ni en las calles de Caracas. Muy bien, gracias. Osvaldo Felizola pregunta, saludos doctor Granier, gracias por la ponencia. ¿Considera que la globalización nos ha retrocedido en temas de democracia en Latinoamérica? Bueno, buena pregunta. La globalización ha tenido un efecto devastador en el mundo, donde ha habido grandes ganadores y grandes perdedores. Entre los perdedores estamos nosotros. O sea, Venezuela es uno de los grandes perdedores de la globalización. No tenía por qué serlo, porque Venezuela estaba en una posición ideal para aprovechar la globalización. Venezuela era, digamos, vamos a ubicarnos cuando empieza el proceso de globalización, en los años 70, 80, Venezuela está en una posición ideal, o sea, una educación universitaria de primera categoría, y lo vemos hoy en día. Los venezolanos, a pesar del deterioro de las universidades y de los liceos y de la educación primaria y secundaria, somos competitivos en cualquier parte del mundo y nos destacamos y lo hacemos bien. Pero eso es un capital que perdimos. O sea, el otro día le oí decir a Smolansky que este año, que es quien tiene las mejores cifras sobre eso, creo yo, que este año puede que lleguemos a 7 millones de exiliados. Bueno, ¿cuántos de esos van a regresar? Y de esos, de los verdaderamente capaces, porque mucha gente salió por pobreza, por terror de la inseguridad, por la falta de dignidad con la que son tratados, todo eso. Pero de los capacitados, ¿cuántos van a regresar? Son venezolanos que tienen 5, 10, 15, 20 años fuera, que se ha hecho un futuro, y hay que ver lo difícil que es hacerse un futuro fuera de Venezuela, porque Venezuela era, espero que siga siendo, un país muy abierto, muy restrictivo, donde cualquier persona con una idea podía echar para adelante. Esos no van a querer regresar. O sea, cuando hablamos de esas cosas, yo me pregunto, de los profesionales venezolanos, ¿cuántos regresarán? Yo siempre he criticado mucho que cuando nosotros tratamos de ayudar y de defender a nuestros compatriotas en el exilio, no debemos, yo digo, no lo hagamos por la vía de la lástima. Pobrecitos estos venezolanos, mira todo el trabajo que pasaron para llegar a Chile, a pie llegaron muchos a Chile. Los que están llegando ahora a los Estados Unidos cruzando el Río Grande, o los que llegan a Europa con tanto problema, no tratemos de defenderlos por la vía de la lástima, defendámonos por lo que valen, por los conocimientos que tienen, por la capacidad de emprendimiento. O sea, viendo aquí en México, donde vivo, una de las empresas más interesantes que yo he visto, de un negocio además que conozco bastante, es de unos muchachos venezolanos que empezaron de la nada y hoy en día tienen eso que llaman un unicornio, el venezolano. Van a regresar a Venezuela después que tienen una empresa ya que ya han ido expandiendo de nivel continental. Mira, van a regresar a Venezuela porque Margarita es muy rico, porque las playas de Venezuela son las más lindas del mundo, porque los venezolanos son chéveres, porque no hay mejor que encontrarse con un amigo y tomarte una cerveza con él, conversar de todo, volver a ver la familia, tu sitio donde desarrollaste toda tu vida, pero a trabajar hasta que no tengas seguridad
seguridad jurídica, Estado de Derecho, tribunales capaces. Una de las grandes fallas de la democracia fue acabar con el Poder Judicial. Al final ya se hizo otra vez un esfuerzo que Chávez se encargó de destruir también. Pero hay que ver el daño que hace el no tener una justicia adecuada. Por eso terminamos siendo una cueva de ladrones. No te estoy oyendo. Sí, disculpe. Ahora sí. Nos preguntan por acá, Jaime Hernández, en base a lo que usted ha vivido y aprendido, ¿qué es lo que no se debería hacer el primer día del cambio de gobierno? Oye, no había pensado en esa pregunta. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Mira, la venganza. Eso es lo que no se debe hacer. La tentación más grande, después de 22 años de humillaciones, de empobrecimiento, de persecución, de abuso, de atropello, de maldad, de crueldad, la tentación más grande del ser humano, creo yo, es la venganza. Hay que hacer de tripas corazón, pero no se puede caer en la venganza. Yo he leído bastante, sobre todo víctimas del Holocausto, que hablan sobre este tema, que yo creo que son de los más calificados porque fue gente que sufrió más de lo que hemos sufrido nosotros, que vieron la desintegración de su familia. Cuando a mí me tocó presentar el caso nuestro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después en la Corte, tuve oportunidad de conocer un jurista de origen judío, Burgenthal, que escribió un libro bellísimo sobre su vida. Y una de las cosas que él dice es que él esperó a tener 70 años para escribir el libro, para poderlo escribir ya sin que las pasiones lo dominaran. Entonces mi consejo sería eso, no caigamos en la venganza, porque una vez que caemos en la venganza, ya no sales de eso. Entonces ya vamos a estar años de años. Mira, los españoles, por decir un caso, que vivieron la guerra civil, ninguno de los que estamos aquí creo que había nacido cuando terminó la Guerra Civil Española. Y tú ves que todavía eso pesa en el carácter español. Tú ves que todavía un Zapatero o un Sánchez todavía están ahí rebuscando, jurungando en las heridas de la Guerra Civil. ¿Y eso qué produce? Atraso. Eso te distraes de lo que deben ser tus objetivos fundamentales. Tu objetivo fundamental no es la venganza. Eso se lo dejamos al Conde de Montecristo. O si vieron la telenovela tanta telenovela que hicimos con ese tema del Conde de Montecristo. Eso para el Conde de Montecristo. Nosotros, mira, a reunirnos con nuestra familia, a volver a disfrutar la familia, a volver a reiniciar, o a refundar, o a inventar nuestra actividad económica. O sea, pensar en construir, en hacer, no en vengarse. De verdad que ese sería mi consejo. No caigamos en la venganza, aunque sé que es difícil. Así es, pero muy buen consejo. Tenemos por aquí varias preguntas en aras del tiempo, las queremos compartir todas. Vamos a ver, Leonardo Revilla pregunta si usted estaría de acuerdo en la actualidad en esa negociación que se está planteando entre el gobierno y la oposición. En otros términos. Yo entiendo que ahorita está cada uno cacareando a ver quién es el gallo que canta más duro, ¿no? Por no usar otra expresión más criolla. Así no puede ser. O sea, aquí la oposición tiene que estar clara. Y eso es otra cosa que me preocupa. Qué buena la pregunta. Y perdona que esta pregunta, yo creo que el tema de otras más. No puede ser. O sea, la declaración de Capriles ayer, diciendo que la oposición ya no puede actuar como si tuviera el 80%. ¿Quién es él para decir eso? ¿Y qué va a conseguir con eso? Que a lo mejor el gobierno lo ve
más favorablemente y le da un puesto más importante en la negociación. Bueno, eso no es lo que queremos. O sea, yo creo que sí, yo creo que hay que negociar porque la negociación es una demostración de que nosotros no tenemos el poder de que cese la usurpación. Eso no pudimos en los 2 años anteriores, menos vamos a poder ahora. Pero es que el gobierno tampoco puede seguir así con la crisis que tiene. Entonces, en esa mesa se están sentando 2 personas con necesidades, 2 personas en problemas. Entonces, está bien que cacareen todo lo que quieran, pero hay que estar claro en lo que se quiere. O sea, lo que queremos es el cese de la usurpación. Lo queremos por una vía pacífica. No lo queremos, porque además no podemos, por la vía violenta. Entonces queremos que haya unas elecciones, pero no son unas elecciones para afincar al gobierno y para darle legitimidad al gobierno. Son unas elecciones para que la gente se exprese libremente y donde los votos se cuenten de una manera limpia. Entonces tiene que regresarle los partidos políticos a sus dirigentes, tienen que soltar los presos políticos, o sea, tienen que poner al día el registro electoral, tienen que integrar el Consejo Electoral como dice la Constitución, no como les da la gana a ellos. O sea, ¿cómo es que el presidente del Consejo Electoral es un militante confeso? Que además no hay nada más que buscarlo en Twitter o en Instagram o en Facebook, todas las cosas que dice. Entonces, no reúne las condiciones para ser presidente del Consejo Electoral. Y por ahí vi que de los 15 rectores, 12 no cumplen las condiciones. Entonces, sí creo en la negociación, pero tiene que ser seria y con un objetivo claro. O sea, ninguno de ustedes, que están en la mejor escuela posible, les enseña que uno va a negociar sin saber qué es lo que quiere negociar. Es lo primero que uno tiene claro qué es lo que quiere. Perdón. No, muchas gracias, adelante. Voy a leer 2 preguntas, posteriormente pues seguro dejaremos una más porque ya tenemos que ir cerrando, de verdad mil disculpas a todos los que de manera muy activa están dejando sus mensajes. Tenemos por acá una pregunta que dice, ¿qué medidas concretas puede tomar la población en este entorno para alcanzar un cambio político? Y tenemos otra que está relacionada también, a lo mejor no esta parte de la población, pero sí cómo evitar una recaída de izquierda en el país cuando se produzca un cambio político y colocan como ejemplo Argentina. Bueno, no eligiendo a esos izquierdosos, no eligiendo a los que aspiran a formar parte de la Internacional Socialista, no eligiendo a la gente que afortunadamente ya se han ido decantando. Esa es una fórmula. La otra parte de la pregunta era. Tiene que ver más con la población, es decir, cómo puede la población afrontar, diría yo, un poco lo que decía allí, la parte de estos cambios políticos que pueden hacer, como ese rol más activo, ¿no? Mira, claro, la respuesta es saliendo a la calle a protestar, ¿no? Y la gente me dice, ay, ¿cómo? O como me dice mi esposa cada vez que digo esto, ajá, ¿cuántas veces te gasearon a ti en las manifestaciones y de qué sirvieron? ¿Cuántas veces caceroleaste? Y de qué sirvió? Es verdad. ¿Por qué? Porque falta liderazgo. El gran problema de Venezuela en este momento, y por eso no hemos salido de esta banda de ladrones, como dice Benedicto XVI, es porque no hemos tenido liderazgo y no hemos sabido aprovechar las oportunidades en que esos liderazgos estuvieron en la calle. En todas las encuestas que se hicieron en 2001, 2002, 2003, en todas, los líderes de la oposición tenían mucho más estima que Chávez. O sea, Chávez estuvo por debajo de 20% esos 3 años. Y en la oposición, ¿quién estaba bien? Estaba bien Enrique Salas Romer, pero resulta que a los adecos no les gustaba Salas Romer, los copellanos tenían reservas con Salas Romer, y los líderes emergentes pues querían ellos y lo neutralizaron. Estaba Enrique Mendoza. Enrique Mendoza, un tipo valiosísimo, y sobre todo un gran movilizador de masa, fue el gran organizador de todas las manifestaciones en esa época, pero yo creo que le pasó, y me perdonan
se lo he dicho a él en su cara además, él le tenía miedo a dar el salto. Enrique es una persona, yo digo, es como esos perros que tú les tiras un bistec y entonces primero huelen y le dan 3 vueltas y no se deciden porque no saben lo que puede pasar. Él está en eso. Y él si él hubiera dado el paso, él hubiera tenido más liderazgo. Y después estaban los jóvenes ahí, los que en ese momento parecían mejores, era sobre todo Julio Borges, pero bueno, después se enredaron entre ellos. O sea, ¿cómo es posible que de esa semilla maravillosa, que era primero justicia, hoy en día tenemos por lo menos 3 partidos, ¿no? Entonces nos ha faltado eso. Yo entiendo que después que lleguen al poder, sí hagan las depuraciones, pero el objetivo número 1 de un partido político es ganar el poder. Y tú no puedes ganar el poder si te estás dividiendo y te estás peleando con todos los demás. Entonces, mi respuesta es si tenemos que salir a la calle. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela requiere que la gente salga a la calle. Pero para salir a la calle requiere un liderazgo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Exigirle a los dirigentes, a los que están ahí figurando, unidad. Y que entiendan. O sea, si nosotros elegimos a Juan Guaidó, yo entiendo que Juan Guaidó era el 4º en el orden de prelación de voluntad popular para ese 4º año que era el que le tocaba voluntad popular. Yo no entiendo eso. Pero a él fue el que elegimos. Y además, él lo ha hecho bien. O sea, él ha demostrado coraje, integridad, resistencia, te digo, un tesón impresionante. Entonces, debemos respaldarlo. Si a ellos, que saben de todo, no les gusta el que eligieron ellos, de acuerdo a la fórmula que hicieron ellos, entonces, bueno, hagan otras reglas y vamos a ver si elegimos a otro. Pero en este momento, la voz única de la oposición tiene que ser Juan Guaidó, única. No puede ser que uno salga y diga una cosa, que le estén robando cámara todos los días. O sea, empezó desde la ayuda alimentaria que se llevó todo, el plan aquel que se hizo en Cúcuta. Ahí empezaron todos a robarle cámara a Guaidó. Después, la cómica trágica del 30 de abril. Y después así, cada vez que le pueden robar cámara, lo hacen. Entonces, mi respuesta concreta, gente a la calle, para que haya gente en la calle, un liderazgo único. Este sistema no funciona así con 17 lidercitos asomando el pescuezo. Muy bien, gracias. Vamos a leer ya una última pregunta de Luis Ciso. Dice, doctor Granier, ¿qué le recomienda a jóvenes como él, que son recién graduados, que forman parte de este programa de la industria eléctrica nacional, que ven un panorama muy turbio sobre nuestro país, en el cual crece la incertidumbre cada día? ¿Qué le recomienda a estos jóvenes que están realizando estos programas y están recién graduados en el país? Mira, yo creo que uno tiene que hacer una reflexión de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. A mí me encantaría ahorita estarme graduando del IESA y estarme haciendo esa pregunta, porque quiere decir que tengo algún sueño. Y yo diría, bueno, esfuérzate lo más que pueda, como le decían a uno, con alma, vida y corazón, en hacer realidad tu sueño. Los obstáculos siempre van a ser inmensos. Entonces, si estás pensando en los obstáculos, te estás distrayendo. O sea, lo importante es qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi sueño, y trabajar en eso. Y es verdad que en Venezuela hay 1000 dificultades, pero también hay oportunidades. Es un país con tantas necesidades, tiene muchas oportunidades, que en este momento yo no lo pude hacer, ni lo hubiera querido hacer. Uno a lo mejor tiene que guardarse sus opiniones en ciertos sitios. Sí. Mira, si quieres, que te digo yo, saca
una patente, no sé si todavía existe, es una patente de industria y comercio. No puedes llegar a la oficina diciendo que todos son una pandilla de ladrones y que si le van a cobrar peaje o no. No. O sea, actuar ahí con prudencia, digamos, pero realiza tu sueño. O sea, en Venezuela siempre va a ser mucho más gratificante realizar uno sus sueños que si te tienes que ir. Pues si te tienes que ir, volver a empezar. Vas a tener esas añoranzas todo el tiempo. O sea, uno está continuamente pensando en Venezuela, en la empresa, en los amigos, en la familia, en la comida, en todo, pues, en el cerro. Pero si tienes un sueño, dale a tu sueño. Muchísimas gracias. Hermosas Ok. palabras ya efectivamente de cierre. Gracias de verdad y disculpen a todos los que no pudimos leer sus comentarios y preguntas, pero excelente presentación. Bueno, les puedo dejar mi correo. Si quieren me la mandan, yo les contesto. Muy bueno. Podría colocarla en el chat o con gusto los coordinadores académicos la podemos compartir. Bueno, se la digo ahorita. Participante. marcelgranier@rctv.com. Perfecto. Es Allí facilito. tienen su correo entonces para que se puedan comunicar con usted de manera directa. A los coordinadores les invito para dar las palabras de cierre. De verdad, muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias a ustedes. Por acá en el IESA, completamente a la orden y muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Profesores. Muchísimas gracias, Marcel. Ha sido excelente todas las reflexiones que nos has dado. La verdad es que ahora quedamos un poco más preocupados porque tenemos que digerir toda esta cantidad de información, una secuencia de historia exquisita, sobre todo para estos muchachos que muchas partes de la que dijiste no la habían vivido ni la conocían, ¿no? Yo creo que con respecto a la última pregunta y comentario que te hizo uno de ellos, el curso de IESA precisamente se le está dando todo el know-how como para que nos ayuden a recuperar la industria eléctrica nacional. Nosotros lo que tenemos que evitar, Marcel, es que todos estos señores que estamos formando se nos vayan, ¿entiendes? Que puede ser muy fácil que se vayan o que lo contrate mucha gente, ¿no? Yo creo que, de nuevo, muchas gracias. Me acaba de llamar Leopoldo, me dice, Gustavo, ¿por qué no haces una síntesis de lo que dijo Marcel? Y yo le dije, oye, tremendo trabajo me vas a dar ahora. Así que 1.000.000 de gracias, Marcel. Gracias al amigo común Eduardo, que fue el que nos permitió lograr esta conferencia. Okay. Bueno, y como dicen, estamos a tu orden para cualquier otra conferencia. Muchas gracias. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Feliz tarde. Hasta luego. Luego.